Si Dios dice que sí, la puerta se abrirá. Si Dios dice que sí, la bendición vendrá. Si Dios dice que sí, la puerta se abrirá. Si Dios dice que sí, la bendición vendrá. Ya no tengo temor de nada, porque sé que Jesús me guiará. Donde diga Señor yo iré, porque sé que tú tienes el control. No hay nada que pueda parar lo que tienes para mí, lo que tienes para mí. Eres grande y tu majestad no se puede comparar, no se puede comparar. No hay nada que pueda parar lo que tienes para mí, lo que tienes para mí. Conmigo somos, dígalo con gozo, somos la casa de mi la Padre, casa de mi Padre, un lugar de restauración. En la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre, en la casa de mi en la Padre, casa de mi Padre hay abundancia de pan. ¿Cuántos dicen amén? Voy a compartirles en Éxodo capítulo 14, versículo 15, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí?, le pregunta a Dios. Di a los hijos de Israel que marchen, dice él. ¿Por qué clamas a mí? Es hora de que se muevan. Dice el versículo 16, mira lo que dice: y tú alza tu vara y extiende tu mano. Diga conmigo: alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y dice el versículo 26: y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar. Otra vez le dijo el Señor: para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y dice el 27: entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Moisés, Dios le dice: ¿qué tienes en tus manos? Utiliza tus manos, le dice el Señor. He puesto algo en tus manos. Días atrás hablábamos de la palabra que Dios nos dio como iglesia para este nuevo semestre, que está en Levítico. Dice: saca el cereal viejo, porque voy a traer el cereal nuevo. Y dice la palabra del Señor que Dios le dice a Moisés: no clames a mí, actúa, porque he puesto cosas en tus manos. Dios ha puesto cosas para ti en esta nueva temporada, en este nuevo semestre, cosas que Dios está colocando en tus manos. ¿Cuántos dicen amén? Porque si Dios no coloca en tus manos, otros van a colocar. Mejor está atento a lo que Dios está colocando en tus manos. Y dice la palabra del Señor, escúchalo bien, dice la escritura que Moisés creyó y dijo: ahora levanta las manos al mar. Para este segundo semestre de este año quiero compartirte este mensaje, esta palabra que ha llegado a mi vida. Y quiero compartir ciertas herramientas, ¿verdad?, espirituales que el Altísimo ha colocado en nuestras manos para este tiempo, para lo que está por delante en este semestre. Dios no nos ha enviado con las manos vacías. Basado en ese texto, he titulado este mensaje, lo he titulado: en mis manos. Diga conmigo: en mis manos. Hay algo que Dios ha colocado en tus manos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver el primer punto en esta mañana: capacidad para levantar altar. ¿Cuántos dicen amén? Diga, levante sus manos, diga: Dios, dígalo, levante sus dos manos, diga: Dios me ha dado, diga, capacidad para levantar altar. Diga: profético, de liberación, de sanidad, en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que donde tú te encuentres, solo cuando tú levantes tus manos, Dios ve un altar. Cuando algo te persiga, Dios te dio capacidad en tus manos para levantar altar. Dios te dio capacidad para levantar altar.
Yo te he venido a decir, Dios en este semestre, en el mes de julio, en el mes de agosto, en el mes de septiembre, octubre, en el mes de noviembre, Dios te ha dado una capacidad que otros no la tienen, que otros en tu círculo de trabajo, en tu círculo de estudio, los colegas de tu empresa, los que hacen tu mismo oficio, tú tienes una capacidad, aleluya, que cuando tú levantas las manos, hay ángeles que están pendientes de tu llamado. Cuando tú levantas las manos, el Espíritu Santo está allí contigo. Tienes capacidad, tú no tienes las manos vacías. Hay capacidad para levantar altar. Como dijo el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá quien te guarda. Génesis 28. Génesis 28:10 dice: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Miren bien, y dice el versículo 12. Dice, estoy en 11, sí. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y dice el versículo 12, dice: y soñó, y aquí con una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Sigue diciendo: y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Cuántos lo creen? Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Coloca la mano derecha, colócala sobre tu cabeza y diga: yo declaro que mi familia es bendita en mí. ¿Cuántos dicen amén? Tú eres bendición para tu familia. El que estés hoy aquí escuchando la palabra de Dios, sea aquí o por acá, por las redes sociales, tú eres un instrumento de bendición para tu familia. Dios te ha puesto para atar y desatar. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Y a su nombre. Tú eres alguien que ha ceballado, alguien con errores, alguien con dificultades, pero que cada día es alguien que hace retroceder las situaciones adversas de las tinieblas que quiere lanzar sobre tu linaje, sobre tu generación. Y dice la Escritura, y dice el versículo 15, nos habla lo que Dios dice. Dice: he aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres. En este semestre a alguien Dios le dice eso. Por eso te toca entrar. De pronto hay situaciones que van a venir, pero donde entrares, dice, donde entrares, yo estoy contigo. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Versículo 15, la Nueva Traducción Viviente, dice así: además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que he prometido. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos todavía Dios le ha prometido cosas que no se han cumplido? Pero de que vienen, vienen. ¿Cuántos dicen amén? De que vienen, vienen. No se ha prometido, pero estoy preparando. Estoy dando espacio en mi casa. Estoy dando espacio en mi vida. Estoy apartando un tiempo, porque de que viene, viene. Se va a dar. Y a su nombre. Dice la palabra. Dice la Escritura. Versículo 16 dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Sigue diciendo: y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y en el versículo 18 dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite en ella. Levantó un altar Jacob. Y en el versículo 19 dice que dijo: y llamó el nombre de aquel lugar Betel, o Betel, como quieras decirle, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Y dice el versículo 20, dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo,
y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Dice el 21, y si volviera en paz, diga, si volviera en paz. Recuerde lo que está pidiendo a Dios. A casa de mi padre seré, Jehová será mi Dios. Y dice el 22, y dice, y esta piedra que he puesto por señales será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Te di esta lectura porque Jacob salió de su casa con una maldición. ¿Quién maldijo? Su propio hermano, Esaú. Esaú hizo un pacto de muerte con Jacob. Jacob va saliendo y su hermano dice, lo maldice y dice, declaro que apenas que muera mi papá yo lo voy a matar, yo lo voy a asesinar, él es un falso. Un altar de maldición lanzaron contra Jacob. Jacob inocentemente se va. Dios lo despide y dice, tienes que levantar altar. Cuando Dios te dice que levante la mano, levanta mano. Y dice, Jacob no sabía que algo se había pegado a él, pero cuando levantó altar, esa maldición se despegó de su futuro y de sus sueños. Cuando tú levantas altar a Dios en tu negocio, tú no sabes quién te dio un dinero malo para dañarte o quién hizo algo, pero cuando tú levantas mano en tu negocio, levantas mano en tu oficina, cuando tú levantas mano en la puerta de tu casa, lo que es se va, porque tú estás levantando un altar mayor. ¿Cuántos dicen amén? Tu altar no tiene bruja, no tiene hechicero, no tiene fuerzas ocultistas. Tu altar tiene ángeles del cielo que suben y bajan, y tienes a Dios allá que dice, mis promesas se cumplen en ti. Jacob aprendió la capacidad que tuvo Abraham, que tuvo Isaac, capacidad para levantar altar. No sé cómo están tus manos, pero Dios te envía en este semestre con capacidad para levantar altar. Donde te encuentres, en la clínica, en el trabajo, en la calle, allí en tu cocina, puedas levantar altar. Y dice la palabra, dice, Satanás quiso enredar el futuro de él en los días venideros, pero Dios bendijo a Jacob, bendijo su esposa, sus hijos, lo bendijo. Tú y yo tenemos esa capacidad. Dice Mateo 16, 19, mira lo que dice Mateo, haciendo un paréntesis. Mateo capítulo 16, versículo 19 dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares, ¿dónde? Eso es levantar altar. Todo lo que atares en la tierra, ¿qué pasa? Y todo lo que ¿qué? Será desde dónde. Eso es capacidad que Dios te ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Sépase que Dios te dio esa capacidad. Mira lo que dice la traducción lenguaje actual, dice así: a ti, Pedro, te dará autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo las prohibirá. Y las cosas que tú permitas, también Dios las permitirá. Tienes que creerle al Señor. Y volviendo a la palabra, a lo que Jacob estaba hablando, en esa capacidad de levantar altar, encontramos, ¿verdad?, que todo el tiempo que él tuvo de su suegro y recordó lo que Dios había puesto en sus manos en medio de la crisis, que él se entendió que Dios estaba con él, porque le fue mal al principio, fue engañado. Su suegro quiso cambiarle, muchas veces hizo unas tretas todas extrañas, pero él se recordó que él podía levantar altar. Y en Génesis 31, versículo 11, dice la palabra, Génesis 31, 11, y me dijo el ángel de Dios en sueño, Jacob, y yo dije, ¿qué? Heme aquí. ¿Cómo dijo? Heme aquí. Vamos a leer hasta el 13, dice, y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Labán, el suegro, había dado una persecución para arruinarlo. Y Jacob, como era costumbre, levantar altar, orar. En ese tiempo no había palabra escrita, Dios hablaba por sueños solamente. En sueños le dijo, levanta, tú has levantado altar, te han querido quitar lo tuyo,
Pero Dios está intercediendo. Mira lo que dice el 13. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, donde levantaste, hiciste un voto, donde hacías voto, donde tú levantaste un altar. Yo fui el que te di la capacidad de levantar altar y estoy impidiendo que te arruinen. No sé cuántos pueden decirlo. Yo lo digo. Diga, gracias Dios. Porque en este semestre que terminó, levante su mano derecha, la derecha, impediste. Diga, impediste que me arruinaran. Y en este semestre vas a permitirme ser prosperado más allá que las metas que han trazado mis adversarios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos sienten que algo se está desprendiendo? ¿Cuántos creen que es Dios que te está hablando? Dice la palabra, dice, vuélvete a la tierra de tu nacimiento y comienza a hablar el ángel. ¿Por qué habla el ángel? Porque levantaba altar. Si uno levanta altar en tu devocional y en tu oración, aquí se manda un devocional por WhatsApp, aquí se hace en los servicios, usted ahora mismo está levantando altar. Cuando te levantas a adorar, estás levantando altar y Dios te habla en esa intimidad. Dice la palabra que Dios le habló a él para que crecieran, y comenzó a crecer en esa intimidad. Y en vez de resentirse con Labán y decir, odio a mi suegro, odias a mis cuñados, comenzó a adorar. Y en el versículo 22 dice, y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Le dijo así, él huyó, le dijeron a él. Y en el versículo 23, entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob, camino de 7 días, y le alcanzó en el monte de Galaad. Lo iba a matar. Y en el versículo 24, miren lo que dice. Y vino Dios a Labán arameo en sueño aquella noche y le dijo, guárdate, que no hables a Jacob. ¿Cómo? Cuando Dios te da la capacidad de levantar altar, Dios habla por ti. Cuando tú comienzas a declarar, Dios está declarando por ti. Cuando tú comienzas a adorar, Dios se mueve en tu favor. Tú no lo ves, tú no lo oyes, pero Dios está haciéndolo. Hay gente en este semestre que dice, no te metas con él, no te metas con ella, te estás metiendo con la niña de mis ojos, te estás metiendo con alguien que está en proceso, es mío. A su nombre. Yo reprendo toda mano que quiere manosear y dañar tu familia, tu hogar, los tuyos en esta hora. Declaro en el nombre de Jesús que lo que ha levantado altar contra ti va a ver el altar de Dios diciendo, quédate quieto. Dios les va a poner límites a toda fuerza oculta contra ti. Dice la palabra, escúchalo. Dice, no lo hagas. Y en el versículo 29, él tiene que reconocerlo y dice, Labán se encuentra con Jacob. Y le dice, poder hay en mis manos de hacer mal. Te venía con una cantidad de gente, mas el Dios de tu padre me habló anoche. Y Jacob dijo, sí, pero yo hablé primero con él. ¿Cuántos dicen amén? Ay, yo quiero que Dios, pero levanta altar. Dice, guárdate que no le Jacob descomedidamente. Jacob no lo sorprendió, porque él ya había hablado con Dios también. Dice, poder hay en mis manos. Pero él tenía poder en sus manos, pero tú y yo, el poder que tenemos en nuestras manos es mayor que el que tenía Labán. Porque tú levantas, tú atas y Dios ata, tú desatas y Dios desata. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra, escúchalo bien. Dice el versículo 29 de la Nueva Traducción Viviente, dice así: yo podría destruirte, pero el Dios de tu padre se me apareció anoche. Hay gente que Dios se le va a aparecer. Aquí hay gente que va a hacer que Dios se le aparezca. Hay gente que va a hacer que Dios se le aparezca. Hay gente que Dios se le va a aparecer. Gente importante, Dios se le va a aparecer. Hay gente que Dios, no te puedes meter. ¿Cuántos dicen amén? Y escucha esta palabra para alguien. Hay enfermedades que Dios se le va a aparecer. Hay dictámenes médicos que Dios se le va a aparecer. Deja en paz a Jacob. Para alguien es esta palabra en este semestre.
gente que ha querido todo el tiempo, Dios le va a dar una orden: déjalo en paz. Oh Espíritu Santo, gracias. Tómale esa palabra. Déjala o déjalo en paz. Suéltalo de tu lengua. Suéltalo de tu maldad. Suéltalo a su nombre. Y en Génesis 32, versículo 6 dice: y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte. ¿Y cuántos hombres vienen con Esaú? ¿Cuántos? 400 hombres vienen. ¿Con quién? Con Esaú. Jacob tuvo miedo. Este viene a darme duro. Este viene a atribularme. Pero ya le había aprendido la herramienta. Había capacidad en las manos para empuñar un arma, para defenderse. Pero también había capacidad para levantar altar al Señor. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y Jacob supo que su hermano venía con 400 hombres. Él dicho un pacto de muerte sobre la vida de él. Y Jacob, en el versículo 7 dice, al 8 dice: entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenían consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Porque en el versículo 8 él explica y dice: y dijo, si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará, ¿verdad? Escapará. Y dice, y eso designó esa estrategia. Y el versículo 9 dice: dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Comenzó a levantar altar. Él se quedó solo. Dijo: Señor, y comenzó a levantar altar. Tú me diste una promesa. Yo dije, si volviera en paz a casa de mi padre. Y dijo: Señor, yo voy. Y él comenzó en ese problema familiar a levantar altar. Aprende a levantar altar por tu esposo, por tu esposa, por tu cónyuge, por tus hijos. Menos cantaleta y más altar. ¿Cuántos lo creen? Y dice el versículo 9, dice el versículo 10, dice: menor soy yo que todas las misericordias y toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Y dice el versículo 11, dice: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos, o sea, me acabe toda mi familia. Y en el versículo siguiente dice: y tú has dicho, yo estaré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no puede contarse por la multitud, le dice él. Él levantó ese altar. Cuando tú y yo levantemos altar, Dios no se va a quedar callado. En julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, vas a ver que Dios no se va a quedar callado. A su nombre. Y dice la palabra, nos sigue contando la palabra del Señor, nos sigue hablando en el versículo 26. Y dijo: déjame. Se le apareció un ángel enseguida. Un ángel se le apareció. Porque raya el alba. Y Jacob respondió: no te dejaré si no me bendices. Mira lo que Jacob buscó en ese altar. Se le apareció un ángel y dice: yo necesito que Dios me bendiga, dice Jacob. Necesito. Y dice el versículo 27, dice el 27, necesito que Dios me bendiga. Que me bendiga el Señor. No, versículo 28, perdón, el 28. Sí, el 28 dice: y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres. ¿Y a qué? Vencido. ¿Cuántos dicen amén? Venció. Y si tú puedes leer el capítulo 33 en tu casa, vas a ver todo cómo Dios le prosperó, cómo se reconcilió con su hermano. Pero arregló ese impasse, levantando altar. Capacidad. Deja de creerte que no tengo una impotencia. No tienes impotencia para lo que está por delante de ti. Dios te dio capacidad de levantar altar. Y cuando tú levantas tus manos, es algo metafórico, porque no es que tienes que siempre levantar las manos, pero cuando tú levantas altar a Dios, Dios está atento.
Dios te envía en este semestre con esa capacidad. Deja de llorar tanto, de hacerte la víctima. Créele a Dios. Y quiero terminar este primer punto con Génesis 34. Génesis capítulo 34, versículo 30, dice: entonces dijo Jacob a Simón y a Leví: me has turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo. ¿Y qué más? Y mi casa, dice el 31. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como una qué? Diga, ramera. ¿Qué pasó? Los dos hijos mayores de Jacob tienen una hija que se llama Dina, la única hija que tuvo Jacob. Tuvo 12 varones y una hembra. Y esta hembra fue violada por la gente de esa tierra. Y cuando Dina es violada, sus hermanos mayores, Rubén, va y Leví, van y se vengan. Y finalizan matando a todos los hombres de esa población. Pero había otras poblaciones. Jacob dijo: somos extranjeros en esta tierra, nos van a matar, estamos amenazados. Y Jacob estaba ya más viejo. Y él decía: ¿cómo que nos van a destruir? Ustedes mataron en esta población a todos los hombres. Y yo: no, porque trataron a nuestra hermana como una ramera, como una prostituta. Pero él le tuvo temor. ¿Cómo vamos a defendernos? Porque hay otras poblaciones, hay otra gente que nos puede destruir. Y dice la palabra de Dios, que él se llenó de miedo y temor. Y en el capítulo 35 Dios le habla. Y en el versículo 1 dice: dijo Dios a Jacob: levántate. Ya había dejado de hacer altar, ya se le había olvidado. Sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando ibas de tu hermano Esaú, porque ahora estaba huyendo de una gente que lo quería matar. Dice: yo todavía sigo funcionando, todavía oigo tus ayunos, tus oraciones, todavía estoy atento a tu adoración, todavía. Su familia se estaba descarriando, ya adoraban otros dioses, se habían enredado. Comenzaban a usar ciertas cosas en su cuerpo, collares de idolatría, de imágenes de esa región. Comenzaron a desviarse. Y Jacob y Dios le dice: no, dice en el versículo 2, le dice en el versículo siguiente, dice que le dice en el versículo 2 al 3, dice: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiad y mudad vuestros vestidos. Y dice el versículo 3, mire esta palabra: levantémonos y subamos a Betel, a la casa de Dios, y haré allí altar a Dios que me respondió el día de mi angustia. Todavía Dios responde, todavía Dios te responde. ¿Cuántos dicen amén? Y yo he estado conmigo en el camino que he andado. Vamos allá, dice él, porque estaban amenazados de destrucción. Y dice el versículo 5: y salieron. ¿Y qué pasó? El terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en su alrededor, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Levanta tus dos manos, por favor. Todos levanten sus dos manos. Diga conmigo: el terror de Dios estará en medio de esta población, y ninguno atacará a los integrantes de mi familia en este nuevo semestre. Dale un fuerte aplauso al Señor. A su nombre. A su nombre. Revocamos atracos, revocamos robos, revocamos paseos millonarios, revocamos todo ataque de las tinieblas, de extorsión. Se revoca. Todo asalto, roba tu casa, tus pertenencias, se revoca. Toda palabra de maldición se revoca en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Y a su nombre. Yo lo creo. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Alguien se acercó a mí, no es de la iglesia. Me dijo: pastor, vive cerca de mi casa. Yo sé que usted ora. Mi esposo se fue como refugiado a Estados Unidos. Y allá me dijo: acuérdate del pastor y dile que ore por mí, porque estoy detenido por la policía para que me den la estadía aquí en Estados Unidos.
Acuérdate, el pastor que vive por el barrio. Ya fueron. Oramos dos semanas, estuvimos pendientes y todo le salió bien. Pero mire, se acuerdan de que tú y yo podemos levantar altar. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Y a su nombre. Y dice la palabra en el capítulo, versículo 7, dice el 7, dice: y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Dios aparece, y en este semestre Dios se va a aparecer a todo Esaú, todo lo que bajo de cuerda que está manejando en el trabajo, que te pone trabas, Dios se le va a aparecer, le va a decir: esto es mío, esto pertenece, esta es casa mía, esta familia es mía. Yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Y dice la palabra en el versículo 9, dice 9:10, el 10, ¿sí, verdad? El 10. Y él dijo: Dios, le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Y en el versículo 13 dice: y se fue de él Dios del lugar donde había hablado con él, después de levantar altar. Y dice el versículo 14, dice: y Jacob dirigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella, ¿qué echó? Aceite. Y dice el 15: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, lo llamó Betel, que significa casa de Dios. Vamos al segundo y último tema en esta hora, que hemos llamado en mis manos. Primer punto, capacidad para levantar altar. Segundo punto, destreza en la milicia espiritual. Tú y yo tenemos destreza en la milicia espiritual. Dios te va a dar destrezas para utilizar las armas espirituales. Destreza, dice el primer libro de Samuel 17:33, dice: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Sigue diciendo el versículo 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león, un oso, o algún cordero de la manada, dice el 35, dice, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Y dice el 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. No sé a qué te vas a enfrentar en este semestre, sea oso, sea león, sean Goliat que se levantan a hacerte creer que tú no eres nadie, te ven como el más pequeño, como un enano. Esos Goliat serán como un oso, será como un león. Tienes una experiencia, tienes una trayectoria. Tú has matado osos y leones en el pasado. ¿Cuántos dicen amén? Y eso que se vislumbra ya, que quiere oscurecer, lo que está a ti, lo que viene a ti, lo que Dios ha hablado, Dios te dará las herramientas. Y dice la palabra, dice la escritura, nos muestra en el versículo 37, dice, añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león. ¿De cuántos leones Dios nos ha guardado a ti? A veces tú y yo ni sabemos. Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Te libró de las garras de una pandemia que viviste. Te ha librado de las garras de la humillación, del vituperio. Eres un sobreviviente en Dios. Tú y yo somos sobrevivientes en fe. Somos una generación que le costó creerle a Dios. Entonces nos vamos volviendo demasiado humanistas, en el sentido de que se nos olvida lo espiritual. Ay, no tengo esto, no tengo aquello, y si quedo sin trabajo. Se nos olvida que en el pasado hubieron garras de leones que te apretaron así, garras de osos, y de ahí Dios te libró. Porque ese Goliat, diga conmigo, ese Goliat lo vamos a tumbar. Dile a alguien: a ese Goliat lo vamos a tumbar. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Y dice: él también me librará de las manos de este filisteo. Saúl dijo: bueno, hágale, le dijo Saúl, ve, y Dios esté contigo.
El 39 encontramos. En el 39 encontramos, el 39 dice, el 38 dice, y Saúl vistió a David con su ropa, con su uniforme. Y en el 39 dice que ciñó David su espada sobre su vestido y probó a andar y no le sirvió. Yo no puedo andar con esto. A ti te van a decir, no, que léete, hazte esto. Léete el horóscopo. Busca esta práctica ocultista. Fulano le sirve, una persona que es curiosa le dio una aseguranza. Yo no estoy acostumbrado a eso. Haz trampa, haz esto, hazle daño por aquí. No son mis herramientas. Yo levanto altar. Yo levanto altar. Que dijo que tu hogar no sirve. Que dijo que tú esto, aquello. Y dice, no, ve, tú puedes hacerle esto. Fulano le hizo esto y le cayó. Tú haces esto y se acaba. Tú haces este menjurje y llueve en tu campo. Tú haces esto y viene buenas ventas. No son mis herramientas. No estoy acostumbrado a andar con esto. Yo no. David dijo, no, yo he matado osos y leones, pero no ha sido así. A su nombre. Aquí nos está hablando el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el 40, dice, y tomó su callado en sus manos, lo que él sabía manejar, lo que Dios había puesto en sus manos. Escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el, dijo, estas 5, y cojo mi onda, porque a ese lo mato hoy. A ese Goliat, yo voy a derribar a Goliat con lo que Dios me ha dado, con lo que yo he andado, con lo que es mi trayectoria como cristiano. Aparte de tu profesión, de tus estudios, de tu preparación, todavía funciona. Clama a mí y yo te responderé. A su nombre. A pesar de la investidura que Dios te ha dado, tú todavía tienes autoridad para levantar altar. ¿Cuántos dicen amén? Dijo, no, Saúl, eso no me funciona a mí. No, pero coge esta espada y ponte el que. No. No es lo mío. Tengo algo que me ha funcionado en mi caminar con Dios. Y dice la palabra, dice la escritura en el versículo 48. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro con David, él se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Acostumbrado que la gente lo huía, le corrió, se le adelantó. Y en el 49 dice la palabra, y metiendo David su mano, diga su mano, en la bolsa. ¿Cuántos dicen amén? Tengo aquí una piedra del ayuno, la piedra del clamor, la piedra del pacto, la piedra de la adoración. Para la gente eso es ritual, para la gente eso es fanatismo, es religión. Para mí no. Para mí no. ¿Cuántos dicen amén? Tengo la piedra del clamor, de la intercesión aquí. Y David fue al frente y le tiró una piedra fuerte. Y en el huequito del casco donde respiraban, allí le dio. Y lo desplomó. Usted conoce la historia si no lo lee en su casa. Pero encontramos como Dios, y en el versículo 50 dice, así venció David al filisteo, con honda y piedra. Que este fin de año digan, así venció la enfermedad. Así venció lo que se levantó contra su hogar. Así venció lo que se levantó contra su estudio, contra su trabajo. Sí, lo venció con honda y con piedra, con las que recogió, con las que Dios le dio. Así venció. ¿Cuántos dicen amén? Quiero concluir. 2 Corintios capítulo 10. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en ¿quién? No en la gente que te acompaña, no en la gente que te va a aplaudir. No en la gente que se burla de ti. Tú y yo sabemos que son poderosas. Y a su nombre. Para la destrucción de ¿qué? De fortalezas. Y dice el versículo 5, dice, derribando argumentos. Eso haces tú cuando levantas altar.
Cuando levantas tus manos, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nuestras manos de creyentes, tus manos, mis manos, tendrán estas características en este semestre. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos a colocarnos en pie. Y voy a darte la cita bíblica, pero antes de terminar, mira bien, ve colocándote en pie. Dice Hechos 19:11, dice, Hechos 19:11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por las manos de ¿qué? De Pablo. Y el versículo 12 dice, de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales a su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Levántate, colóquese en pie y abra las manos así. Reclame ese principio, esa herramienta. Abra sus manos allí. Dice que hacía Dios milagros extraordinarios. Y aún lo que él tocaba era bendito. Siglos atrás, en José pasó, todo lo que José tocaba le prosperaba. Esas manos harán cosas extraordinarias en este semestre. Tus manos harán cosas extraordinarias. Aleluya. Dios en ti hará cosas extraordinarias. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Dice. Y las enfermedades se iban y los espíritus malos, ¿qué pasaba? Diga, salía. Diga, salía. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Amén. Porque van a salir. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Tienes que creer los que van a salir. Van a salir. Van a salir. Dice que salía. Dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 8. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Hombres y mujeres se refiere aquí. Levantando manos santas. ¿Cuáles son las manos santas? Pastor, mis manos no son santas. ¿Sabe cuáles son las manos santas? Escúchame. ¿Cómo tienes manos santas? Sin ira, ni qué más. Solo Dios te pide eso. ¿Qué pide Dios? Cuando vayas a levantarte, diga, Señor, perdóname si he ofendido a alguien. Perdóname si me he amargado, si hay odio, envidia. Perdóname. Pídele perdón a Dios, pero levántese ya tus manos. Aleluya. No necesitas 15 días de ayuno. No necesitas adorar media hora. No, solo pide perdón y levante tus manos. Lo hizo Jacob. Lo hizo creyendo, levantando para que porque entonces si tú las levantas, tú vas a detener la contienda, tú vas a detener la ira, tú vas a detener todo en el mundo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Bata sus manos, bátalas allí. Éxodo 17:11. Mira lo que dice Éxodo 17:11. Levante sus manos y diga, y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalek. Tu familia va a prevalecer. Cuando tú levantes altar a Dios, tu familia va a prevalecer. Cuando tú levantes tus manos, tu negocio, tu profesión, ¡aleluya!, tu familia va a prevalecer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Eres grande y tu majestad no se puede comparar, no se puede comparar. Si Dios dice que sí, la puerta se abrirá. Si Dios dice que sí, la bendición vendrá. Si Dios dice que sí, la puerta se abrirá. Si Dios dice que sí, la bendición vendrá. Ya no tengo temor de nada, dígalo, porque sé que Jesús me guiará.